Vamos entonces a la otra o a la siguiente pregunta. A lo largo del fragmento se nota cómo Sócrates trata de que Teeteto llegue a la verdad por medio de preguntas, método que fue denominado A. Experimental, B. Análisis y síntesis, C. Científico y D. La mayéutica. Bueno, para responder esta pregunta no vale simplemente con tener una interpretación o con interpretar el texto, sino que es necesario tener unos conocimientos previos de lo que es la teoría de Platón y de lo que es el método socrático. Entonces, no vale con la interpretación, sino que toca tener el conocimiento previo. Ese conocimiento previo hace referencia, como les dije, al método socrático. El método socrático por excelencia es la dialéctica, ¿cierto? Pero la dialéctica no nos dice nada, sino que es algo mucho más interesante. Para Sócrates, él mismo casi que lo dice pues, en las obras de Platón, él no puede engendrar conocimiento, no puede llegar al conocimiento. Él tiene una maldición que, según su Dios, lo privó, es de poder llegar al conocimiento, de tener ideas fecundas. Entonces Sócrates va a hacer una comparación entre las parteras con el método socrático. ¿Qué es lo que pasa con las parteras? Las parteras son las personas o las enfermeras modernas o las mujeres que ayudan a tener el hijo, es decir, que ayudan a parir el hijo de la embarazada, de la madre. Sócrates va a decir que el método que él utiliza es muy parecido al método de la partera. La característica realmente fundamental de la partera era que eran personas, que eran mujeres que no podían tener hijos. Por eso se dedicaban a hacer parir a las demás personas. En el caso de Sócrates no va a hacer parir efectivamente hijos, pues, sino que va a hacer parir ideas fecundas. Es decir, va a, mediante el diálogo, hacer que la persona, que el interlocutor llegue por sí mismo al conocimiento. ¿Por qué? Porque Sócrates mismo no puede conocer, sino que él es un medio. Entonces, considerando esto, la característica fundamental de la partera era ayudar a parir los hijos, pero ella misma no podía tener hijos. Y en el caso de Sócrates, ayudaba a que las personas tuvieran ideas fecundas porque él no podía tener ideas fecundas. En ese sentido, el método de Sócrates es el método mayéutico, que es la respuesta número D. ¿Y qué es lo que pasa entonces con ese método mayéutico? Como él no podía afirmar nada, no podía llegar a una verdad, entonces básicamente hacía que las otras personas llegaran a la verdad mediante las preguntas. Por ejemplo, si ustedes me preguntan, profe, ¿puedo leerme el libro? Como yo no puedo llegar al conocimiento ni tengo en sí el conocimiento, Sócrates lo que les va a decir, ¿acaso los libros no son para leer? Ahí el interlocutor tiene que llegar a la verdad por sí mismo, no siendo adoctrinado por el pensamiento de Sócrates, sino que la misma persona tiene el conocimiento en su interior. Vamos entonces a la pregunta. A lo largo del fragmento se nota cómo Sócrates trata de que Teto llegue a la verdad por medio de preguntas, método que fue denominado A. Experimental, si bien tiene algo de experiencial, ¿cierto? No de experimental, porque el experimento viene mucho después, ya con el método científico. Entonces el experimental también hace referencia al método científico, es el método también de la materia. En ese sentido, no puede ser el método experimental ni el científico, porque precisamente no vamos a llegar mediante el experimento, ensayo y error al conocimiento, sino mediante la razón. Y más allá de que el conocimiento sea un producto material, es un producto espiritual o un producto que nos va a llegar a la idea, que nos va a dar el conocimiento que se encuentra en la forma, en ese mundo de las ideas de Platón. Y el conocimiento precisamente va a estar mediado por un interlocutor y por Sócrates, que es el método mayéutico. Entonces el experimental es un método que viene después, mucho después de la teoría de Platón. El método que nos dice la B, que es el análisis y la síntesis, es el método que nos dice Descartes en las reglas para la dirección del espíritu.
Cuando vemos un problema o algo complejo, lo que tenemos es que hacer dividirlo en partes, buscar cuál es la parte más simple, el elemento atómico, para poder comprender después cada uno de los elementos, cómo se relacionan entre sí, y luego poder llegar a una síntesis, que es ya integrar o darle el sentido global a lo que intento conocer. Y evidentemente el científico es un método que viene siglos después, incluso la palabra científico toma su fuerza en el siglo XVII. Entonces no puede ser el método científico. Y la respuesta correcta es el método de la mayéutica. La mayéutica es el método por excelencia donde Sócrates casi que llega al conocimiento mediante el interlocutor en forma de diálogo.